Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Las bondades de incentivar la autonomía en nuestros hijos son muchísimas. De esta manera estamos sembrando en ellos independencia, responsabilidad, orden, seguridad, autoestima, recursividad y tolerancia a la frustración. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es autonomía en nuestros hijos. Bienvenidos. Ya estamos iniciando el programa del día de hoy y le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros para hablar de este tema que yo creo que tenemos que encarrilarnos, educarnos para poder acercarnos a nuestros hijos de la manera mejor, idónea y demás para crear que sean unos hijos autónomos, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Buenos días. Es un tema muy bonito y aparte viene a ser lo que todos los padres quisiéramos tratamos de intentar, ¿no? Que nuestros hijos sean autónomos, sean independientes, sean verdaderos individuos, ¿no? Y entonces ahí se mezcla una serie de conceptos: autonomía, autosuficiencia, individuos, y entonces al final de cuentas nos magullamos, decimos, bueno, que tantas cosas, ¿no? Y hay que tener muy claro que cada concepto tiene su finalidad y por algo son diferentes, ¿no? Entonces, los seres humanos somos individuos, se dice, ¿por qué? Porque viene de la palabra sin divisiones, porque los seres humanos somos una unidad, ¿no? ¿Una unidad de qué? Pues emociones, sentimientos, pensamientos, y los seres humanos debemos de tratar de alcanzar esa individualidad, ¿no? Que estar unidos completamente en todas nuestras partes para poder salir desde nuestra unicidad hacia afuera, ¿no? No que se trate de que mi pensamiento ande por un lado, mis emociones por otras y mis conductas por otras, ¿no? Que vamos a andar todos divididos, lo que llama, de que de repente inestables, ¿no? Otro concepto, como dije, es el de autosuficiencia, ser autosuficientes, ¿no? Podernos bastar a nosotros mismos y el ser autónomos, ¿no? Pero realmente viene la pregunta, ¿podemos ser autosuficientes? Sí se puede. Sí, Marta. Sí, ¿Sí? ¿qué no? Ese es, es algo que decimos a veces muy complejo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros para estar aquí en el programa necesitamos de un camarógrafo, yo necesito de ti, necesitamos de un público que nos escuche y que nos vea. Exactamente, entonces, ahí viene, entonces, ¿qué tan autosuficientes somos? Si al final de cuentas, de cierta manera, dependemos. O sea, si yo quiero trabajar, yo necesito de un mercado laboral, de un sistema económico al cual yo me pueda insertar para poder recibir un trabajo, y necesito de una empresa, de un patrón, de que se venda un producto, de que ese producto sea una necesidad. Pues. Entonces decimos, ¿hasta dónde la independencia, no? ¿Hasta dónde puede ser un autosuficiente? Pues yo la comprendo así como que como individuos que somos, independencia de cada individuo para hacer un conjunto y trabajar y dar buenos resultados. O sea, yo no puedo decir, Jesús, verás, oye a la cámara, hazle así. No, él sabe lo que hace. Él sabe, o sea, entonces... ¿Sí? Entonces, Jorge Bucay dice, para no enredarnos mucho, dice, ser autosuficiente significa saber y reconocer que tengo carencias, que tengo necesidades, que necesito del otro, pero que al final de cuentas yo estoy a cargo de mis necesidades, de que yo estoy consciente de que son mis necesidades y yo voy a elegir quién quiero que satisfaga esas necesidades. Y eso es ser autosuficiente o autónomo, ¿no? Y ahí vamos viendo que hasta dónde, porque luego vienen los problemas de que estamos haciendo a nuestros hijos codependientes, estamos haciendo a nuestros niños dependientes, que no los estamos dando la suficiente autonomía, que los hijos necesitan su espacio, necesitan su propia elección o su propia libertad, ¿no? Y ahí vamos entonces lo que es autonomía, ¿no? Entonces, autonomía que viene de dos términos, que es autonomía, o sea, que yo elijo mis propias normas.
que yo elijo mis propios valores, que yo elijo mis propias reglas, que yo elijo aquello que yo quiero y cómo me quiero comportar, ¿no? Entonces, eso es ser autónomo, ¿no? Y si nos vamos o remontamos un poquito a lo que es el proceso de desarrollo que tenemos todos los seres humanos, ahí hay datos muy interesantes, sobre todo del lado de los psicoanalistas, que son los que se preocupan más en conocer nuestros primeros orígenes para poder decir por qué somos así, o sea, por qué nos comportamos de cierta manera, ¿no? Y entonces dice que todos los seres humanos pasamos por un proceso que se llama el primer dolor. Y el primer dolor pasa como entre los 6 y 8 meses de nacido, en que el niño empieza a tomar conciencia que él y la mamá son dos seres distintos. Entonces dice, inclusive esa teoría la ponen Winnicott y la ponen varios psicoanalistas, ¿no? Pero Winnicott y Spitz sobre todo, dice Spitz, los niños cambian la forma del llanto, cambian la forma de llorar, se vuelve más angustioso y eso es lo que manifiesta que el niño está tomando conciencia de que es él, ya no es él y la mamá, ya no es esa relación simbiótica que se da desde los 9 meses de gestación y que se prolonga todavía los primeros 6 años de vida. Y entonces dice también Winnicott dice, entonces el niño en esos 8 meses empieza a tomar conciencia que hay cosas, que hay objetos que están fuera de su alcance y que necesita de ellos, pero que no forman parte de él. O sea, por ejemplo, él necesita de su mamá, pero su mamá no es algo a quien él domina, no es alguien al que él lo puede satisfacer de una manera autónoma, porque depende de cierta mamá, de la atención de la mamá. Entonces dice Winnicott, ahí el niño sufre el primer dolor porque empieza a darse cuenta de que es limitado y de que de cierta manera depende del otro. Fíjate nomás cuánta cosa hay, qué chiquito, 6 a 8 meses. Vamos al corte comercial y regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es autonomía en nuestros hijos. Continuamos. Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Ay, qué bárbaro. Bueno, verán, ahí viene un tema, bueno, dentro del tema que estamos hablando, que es la autonomía, vienen las consecuencias de la autonomía. De la falta de autonomía, de la ¿no? falta de autonomía. De la ausencia. De la ausencia, o sea. Y esto en los niños, porque también a uno le... Sí, no, eso ¿no? Lamentablemente se manifiesta más en la adultez, ¿no? Que vamos a ir viendo que las consecuencias de no haber adquirido esa autonomía, esa capacidad para nosotros decidir nuestras propias normas y para poder elegir nuestras formas de conducta, ¿no? ¿Hay una edad donde es lo idóneo que aprendan los niños a ser autónomos? Empiezan desde los 8 meses, como dice Winnicott y René Spitz, el niño empieza a tomar conciencia de esa autonomía y entonces es cuando los padres ya debemos de empezar a formar o fortalecer ese yo, esa individualidad, esa capacidad para que el niño vaya comprendiendo que sí, tiene carencias, como dijimos, pero que también él va a elegir cómo satisfacer esas carencias, ¿no? ¿Por qué? Porque si al final de cuentas no ayudamos a que nuestros hijos adquieran esa autonomía, como dice Jorge Bucay, y lo voy a decir así como dice en sus palabras, que es un poquito fuerte, pero dice, vamos a crear hijos que van a ser unos imbéciles afectivos o unos imbéciles intelectuales o unos imbéciles morales. ¿A qué se refiere con estas tres? Dice Jorge Bucay, un imbécil intelectual es aquel que siempre todavía en la edad adulta está preguntando que sí qué debería de sentir, que sí qué debería de hacer, que sí qué debería de estudiar, que sí qué cómo debería de actuar en cierta manera. Entonces dice, una persona que no ha podido todavía adquirir esa autonomía para poder decidir qué siente, qué piensa, qué desea, qué quiere, qué eligió, que necesito de otro para que me ayude a comprenderme, para que me ayude a entenderme, o como es afectivo, que necesito que alguien me esté diciendo constantemente que me quiere o que me valora, porque si no, entonces siento que no valgo, que no siento. Entonces
dice, hay personas que vamos creando esa necesidad de tener a alguien que nos esté confirmando afectivamente. Y lo que dice, y como dice Bucay, y el peor de todos es el moral. Aquel que no sabe distinguir entre lo que es bien y lo que es mal, y que necesita que constantemente otra persona le esté diciendo cómo actuar, porque no sabe si es bueno o es malo para él, o si está bien o está mal lo que está haciendo. Ay, digo, entonces, eso ya sí, es algo muy básico a lo mejor, y por ahí se empieza, ¿no? Y nos pasa, Marta, porque muchas veces, como puede suceder, o sea, ¿qué hago? O sea, dejo a mi novia, dejo a mi novio. Me caso, no me caso. No me caso, estoy enfrentando un embarazo no deseado, lo tengo, lo interrumpo. Uy. O sea, constantemente sí nos vamos enfrentando muchas veces a esas decisiones que muchas veces no sabemos tomarlas o que batallamos para tomarlas, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a preparar a nuestros hijos desde pequeños para que puedan alcanzar esa autonomía. O sea, ¿por qué? Porque si bien es cierto que las reglas morales están desde antes de que nosotros naciéramos y que al final de cuentas nosotros no las elegimos, nosotros no las pusimos, nosotros no las elaboramos, al final de cuentas nos tenemos que adaptar a ellas, porque también si quiero vivir en una autonomía completa, es decir, yo pongo mis reglas, yo pongo mis normas de conducta y voy a vivir en contra de todo, va a ser muy difícil que podamos ser felices. Sí, luchar contra un todo. Luchar contra todo, ¿no? Entonces, esa es la labor de los papás, que vayan comprendiendo, porque de ahí se desprenden dos tipos de educación. O sea, hay papás que dicen, vamos a ponerle a nuestros hijos una serie de reglas y los vamos restringiendo. Y hay quienes dicen, no vamos a ponerle reglas a nuestros hijos para que ellos decidan, ¿no? Y entonces se van desde dos abiertos, ¿no? O sea, totalmente disparado para así que viene de las dos posturas filosóficas, que el ser humano es malo por naturaleza y que hay que ponerle una serie de reglas. Y el otro, que el ser humano es bueno y que al final de cuentas él ha de elegir sus propias reglas, ¿no? Entonces, como padres debemos de comprender que los hijos necesitan reglas. Necesitan reglas, pero no solamente necesitan reglas, sino necesitan comprender y aceptar esas reglas. Porque al final de cuentas, las reglas debemos de comprender que es una protección, es una seguridad, es una necesidad para poder vivir en convivencia, estar sanamente en sociedad, y que al final de cuentas es un beneficio para mí, es un beneficio para el otro. Los semáforos existen precisamente ¿para qué? Para que haya un orden a la hora del tráfico. Si a mí me ponen reglas porque se pasan luego el semáforo y le chocan a uno. Exactamente. O al final de cuentas, uno también sabe que también existen lo que son dietas y reglas para cuestión de salud, de que al final de cuentas el doctor nos puede recetar medicamentos y todo, y que tenemos que adherirnos a ese nuevo tratamiento, o sea, de que uno no se va a rebelar, porque querer vivir rebelándonos siempre con las reglas, como dije anteriormente, va a ser muy difícil que alcancemos esa felicidad, ¿no? Sí. Entonces, a los hijos los tenemos que ir formando en reglas, pero que esas reglas también a veces ellos participen y que también ellos vayan interiorizando que es por una necesidad y por un bien común, ¿no? No, y que todo eso va a funcionar mucho mejor si todos cumplimos con esas reglas, ¿no? Así es, claro que sí. Entonces, ahí vamos a empezar desde niños a tratar de formarlos. Es muy importante saber que a los hijos hay que pedirles lo que es apropiado a su edad. Ándale, no andar... No quererles exigir más de lo que ellos pueden dar. O sea, si mi hijo ya está en edad de abrocharse solo los zapatos, que se los abroche solos. Pero tampoco se trata de solucionarle los problemas a nuestros hijos que ya ellos están en edad de resolver, porque también ahí estamos lacerando su autoestima, porque al final de cuentas le estamos diciendo, no eres capaz ni de abrocharte los zapatos, todavía ni siquiera eso resuelves, me necesitas a mí. Inconscientemente le estamos diciendo al niño, no sirves para nada, no eres capaz de resolver ni siquiera este problema. Entonces, a nuestros hijos hay que ver qué sí le podemos exigir, qué sí les podemos pedir. Con eso nos quedamos, vamos al corte comercial, estamos en Vía Libre, regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Tenemos un servicio social, se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Concepción Muñoz. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ignacio Chávez. Sangre de cualquier tipo. Donadores, por favor, reportarse al banco del mismo hospital. Ahí está nuestro servicio social y nosotros continuamos con el programa. Y bueno, el siguiente punto, me gusta darles pequeños encargos a nuestros hijos. Sí. Ya me estabas adelantando un poquito y sí es cierto. Es que es muy importante, Marta, ir fomentando en nuestros hijos esa confianza en sí mismos, que sepan que son capaces de hacer las cosas, ¿no? Ajá. Y aparte, hay algo fundamental que es permitirles que se equivoquen. O sea, paciencia uno paciencia, o sea, ahora, claro que también es midiendo riesgos, ¿no? Hay veces que podemos permitir que nuestros hijos se equivocan, pero también, ¿no? Cuando vamos a hablar de permitirles que se equivoquen y que va unado al siguiente punto, que es permitirles ser ellos, es, por ejemplo, que si nuestro hijo participa en un equipo de fútbol y no fue el ganador, permitirles que sientan la tristeza, permitirles que sientan el triunfo de haber alcanzado, si no haber ganado, el haber llegado al punto de la competencia, de que el que gana no gana todo, el que pierde no pierde todo, que vayan aprendiendo a disfrutar, y no solamente disfrutar, sino que también cuando hay momentos de tristeza, que la tristeza no se va, de que la tristeza se siente, porque al final de cuentas también nos enseña, sí. También nos ayuda a contactar con una parte de nosotros que es nuestra y que no la debemos de ignorar, que al contrario también la debemos de respetar, la debemos de reconocer y enseñarles a nuestros hijos que la sientan para ver qué les dice esa tristeza, qué les están diciendo. Entonces, esta es la mejor manera de poder enseñar a nuestros hijos. Que cada hijo es diferente, ¿eh? Cada hijo es diferente. Ante la misma situación Así pueden es. Reaccionar diferente y hay que también permitir eso, ¿no? Claro. No y ahí donde nos vamos también a tener la oportunidad, como es el siguiente punto, de darle las herramientas necesarias para vencer los obstáculos, ¿no? Poder acompañarlos en esa reflexión cuando tienen errores, cuando se equivocan, cuando no pueden alcanzar aquellos que ellos quieren, que vayan aprendiendo a comprenderse, a entenderse, como dijimos al principio, saber y darnos cuenta de que somos personas necesitadas, que somos personas que carecemos muchas veces, pero que sí tenemos también la libertad y la capacidad de elegir con quién quiero. O sea, que si estoy triste, ok, puedo darme el permiso de sentir esa tristeza, pero también tengo la libertad de elegir con quién quiero compartir esa tristeza, con quién quiero compartir mi llanto, con quién, o sea, con aquella persona que sé que no se va a burlar de mí, con aquella persona que yo sé que sí me comprende, que tenga la libertad yo de expresarme con esa seguridad de que no se me va a burlar de mí, y eso me va dando también los puntos anteriores, me va dando mayor confianza, mayor seguridad para saberme y permitirme ser quien yo soy, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles son los que van a ayudar a nuestros hijos a que vayan adquiriendo esa autonomía, ¿no? Ajá. Y hay que enseñarles también a proyectar seguridad, ¿no? Ahí, Marta, lo que es más importante es que los padres debemos de proyectar esa seguridad en nuestros hijos, porque al final de cuentas... en ellos, eso. Y en nosotros mismos. Okay. Porque al final de cuentas, como ya lo he dicho en otros programas, la autoestima de nuestros hijos es un reflejo de la autoestima de nosotros los papás. Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros no confiamos ni en nosotros mismos, ni en nuestras propias capacidades, ¿cómo nuestros hijos van a poder confiar en ellos mismos? Entonces, en nosotros proyectar esa seguridad, que nuestros hijos vean y sepan que cuando nosotros no sabemos algo, lo podemos reconocer. ¿Sabes qué, hijo? Yo no sé esto, pero déjame preguntar, que sepan que podemos resolver, que el no saber no es un defecto, que el no saber no es algo que esté mal, que no tengo la obligación de saberlo todo. Ándale. Pero lo que sí tengo es la libertad de poder elegir cómo quiero resolver este problema de ignorancia que se me está presentando. Y esa seguridad de permitirme decir a mí mismo, no sé, el niño la acepta y la comprende, de que, o sea, mi papá es una persona que acepta sus errores, que acepta sus equivocaciones, y esa seguridad de poderle decir a nuestros hijos, ¿sabes qué? Andaba enojado en este momento, discúlpame, me equivoqué en la forma. Eso es
cuando decimos proyectar seguridad, ¿no? Entonces la seguridad de expresar nuestras emociones, de expresar nuestros errores, ¿no? Y a veces le sacamos la vuelta a eso, ¿no? ¿Cómo el niño le voy a aceptar algo? Pero de eso se trata, hay que predicar con el ejemplo, hasta en eso. Hasta en eso. Otro punto muy importante es que va muy aunado al permitir que se equivoquen, es a permitirles que exploren la realidad. O sea, que ellos mismos tomen su propio juicio, tengan su propio pensamiento acerca de la realidad de las cosas. O sea, por ejemplo, muchas veces dice, nadie calienta cabeza en cabeza ajena. Entonces, nuestros hijos también tienen que aprender ellos a darse la oportunidad de vivir experiencias, porque no necesariamente, por ejemplo, si a mí no me funcionó, por decirlo, que hablarle a una muchacha para que saliera conmigo, decirle, no, hijo, tú no le hables porque a mí no me funcionó. No quiere decir que a mi hijo no le vaya a funcionar, pues. Entonces, si él quiere intentarlo y quiere, porque no necesariamente... Dejarlo que se tropiece solo, así tal cual. Y aparte tener en cuenta de que si a mí no me funcionó, no quiere decir que a lo mejor a mi hijo no le funcione. A lo mejor sí, a él sí le funciona, ¿no? Porque son diferentes las circunstancias, son diferentes los tiempos. Las personas, todo. Todo es diferente, entonces que se dé la oportunidad de él explorar el mundo, de él darse la oportunidad de tener su propio criterio de lo que es la experiencia. O sea, si porque yo competí o me esforcé mucho en básquet y nunca gané un torneo, no, es que no quiero que mi hijo se frustre y entonces le voy a evitar ese sufrimiento que yo viví o esa experiencia. No, o sea, que él se arriesgue, que él viva su propia experiencia, porque nada garantiza que le va a ir igual que a mí. Entonces, fíjate, y muchas veces los frenamos por el miedo que nosotros tenemos. Exactamente, entonces le estamos inyectando nuestros miedos, nuestras inseguridades. A nuestros hijos, hay que evitarlo eso, qué bárbaro. Así es. Vamos a crear unos hijos autónomos. Muchas gracias, Alfonso. No, gracias a todos. Sé que nos quedó material ahí, pero les dejamos lo más interesante con el tema del día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima de Día Libre. Gracias, Alfonso. No, gracias a ti.